¿Qué tal amigos de Perú 21? ¿Cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, periodista de esta casa. El día de hoy nos concita la atención el tema de nuestra portada, ¿no? De acá como lo ven, inaceptable reglaje a fiscales. Como ocurrió antes con la fiscal de la Nación, ayer un dron sobrevoló la casa de la fiscal Marita Barreto. ¿Quién es la fiscal Marita Barreto? Es la coordinadora del equipo especial que investiga el entorno del presidente Pedro Castillo. Y como lo decimos acá, es la segunda vez que sucede, porque antes ya lo había denunciado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? De cómo un dron ingresó hasta su casa para tomar fotos, para grabar, ¿no? ¿Qué es lo que venía haciendo? Pero más allá de eso, es el acto, ¿no? El acto de ingresar a un espacio privado con clara intención de intimidar, ¿no? De intimidar. Y lo más curioso es que esa vez, ¿no? Que sucedió en julio, fue el mismo día que la fiscal de la Nación había abierto investigación, había reabierto, digámoslo así, investigación a Pedro Castillo por los irregulares ascensos en la policía y en las Fuerzas Armadas. Nada casual, ¿no? Nada casual. Eh, el día de ayer nosotros en Perú 21 mostramos un video que también a continuación lo vamos a pasar, que es justo, ahí está, lo podemos ver, es el momento en el que la fiscal Marita Barreto llega a grabar el dron que había ingresado hasta su casa, había ingresado a su casa. De acuerdo a la información que nosotros hemos accedido, ese dron ingresó a la casa y permaneció como 10 minutos en el interior de la vivienda, grabando, tomando fotos, ¿no? Porque ese es el objetivo de un dron, pero como lo venía diciendo también hace un momento, con la clara intención de intimidar, de amenazar. Por qué a la fiscal Marita Barreto? Porque ella está investigando justamente el entorno del presidente de Pedro Castillo, ¿no? Está investigando al poder, ¿no? Al poder. Y precisamente como está avanzando, como está recogiendo información, como tiene evidencias, tiene pruebas que está realmente socavando, golpeando a una organización criminal, em, que ellos mismos, que la misma fiscalía ha podido identificar, es que tienen este tipo de ataques, ¿no? Si podemos mostrar también el documento, es la denuncia, con eso se concreta justamente la denuncia de la fiscal Barreto, ahí está, ¿no? Es acá que ha presentado ante la comisaría de Mala. Y bueno, ahí la fiscal narra, describe bien, ¿no? Con detalle, de qué fue lo que pasó, ¿no? Acá lo curioso es que incluso el ingreso de este dron, de este vehículo no tripulado, vehículo aéreo no tripulado, se da justo cuando ella participaba de la audiencia de prisión preventiva el día de ayer contra la cuñada de Pedro Castillo y el alcalde de Anguía, José Medina, ¿no? José Medina, que es además indicado de ser el tesorero, digámoslo así, el que manejaba el dinero a Pedro Castillo, el presidente, ¿no? Y hay una vasta información, vasta evidencia respecto a la participación de José Medina, ¿no? Muy cercano al presidente Pedro Castillo, alguien que prácticamente le manejaba el dinero, ¿no? Le manejaba el dinero de acuerdo a lo que menciona la investigación del Ministerio Público, ¿no? Y Jennifer Paredes, la cuñada que en las sombras, de manera muy subrepticia, actuaba justamente para la dirección de obras, increíble. Y claro, y aprovechaban justamente los contactos que tenía José Medina con los ministros, porque aprovechaba su cercanía con el presidente y empezaban a repartir las obras, ¿no? Millonarias, millonarias obras. Y bueno, acorralado ya, quien tuvo que hablar fue Hugo Espino, amigo de Jennifer Paredes, pero además el dueño de dos empresas que justamente se beneficiaron de estas obras, ¿no? Una JJM Espino y la otra es Descom, ¿no? Lo peor de todo es que tuvo que involucrar a su papá, a su hermana, ¿no? Para prestarse a todo este complot, a toda esta organización, ¿no? Eh, que lo único que quería era repartirse millonarias obras, ¿no? Entonces, para eso también hemos invitado el día de hoy al ex procurador Antonio Maldonado, es justamente para poder conversar sobre esto, ver perspectivas legales y cómo es que, cuál puede ser el desenlace en todo caso de todo esto, ¿no? Eh, doctor Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. Ujú. Bueno, usted ya ha podido ver este video, lo hemos mostrado hace un momento, del dron. Es un video que graba la misma fiscal Marita Barreto justamente para denunciar esta violación de su intimidad. Quería en primera instancia recoger sus impresiones al respecto. Cómo es que ve este segundo amedrentamiento que se ve contra un fiscal en este periodo de tiempo?
Y como usted ha señalado, se trata de un hecho muy serio, muy grave, que parece indicar, proviene en efecto de un aparato de poder que tiene la capacidad de instrumentalizar, de realizar este tipo de prácticas de inteligencia y contrainteligencia, y que son un claro eh, intento de, representan un claro intento de intimidar a tanto a la fiscal de la Nación, en el caso que usted comentaba, previo a este, como a la fiscal Barreto. Es Ujú, un caso que revela la existencia de un grupo eh, articulado, organizado dentro del Estado, que tiene que utiliza este tipo de estrategias con la finalidad de intimidar, de amedrentar, de amenazar a los representantes del Ministerio Público, tanto la fiscal de la Nación como la fiscal Barreto, que están conduciendo investigaciones muy importantes contra el presidente Castillo y su entorno, ujú. Ahora, en doctor, casos graves de corrupción. quería consultarle también, recurriendo a su experiencia como procurador anticorrupción, si usted había advertido un tipo de amedrentamiento como este a fiscales anteriormente, ¿no? Estamos viendo obviamente el uso de tecnología muy avanzada, en este caso drones, ¿no? Que antes no existían, pero quería saber si usted había advertido algo similar antes. Sí, ciertamente. En el Perú ha ocurrido en varias oportunidades este tipo de hechos, más allá de la tecnología utilizada. Han ocurrido y suele ocurrir cuando sobre todo hay personajes con poder político o económico involucrado en las investigaciones, suele ocurrir este tipo de actos de intimidación, de amenaza. Más allá incluso del ámbito estrictamente nacional, este tipo de comportamiento lo observamos en otros países. Eh, Cuando la fiscal general de Guatemala investigaba mafias que habían capturado el Estado de Guatemala y que estaban dentro del gobierno, estas mafias usaban drones precisamente para sobrevolar el domicilio de la fiscal general, Telma, Telma Anaya. Entonces, este tipo de prácticas es muy común y suele caracterizar el comportamiento de dictaduras, estados capturados por aparatos de poder organizados contrarios al derecho, aparatos criminales, de tal manera que es revelador de alguna manera también de la reacción que tienen estos aparatos criminales al ser investigados por los fiscales, por los procuradores, etcétera. Ujú. Ahora, doctor, ¿ante qué delito estamos cuando se intimida o cuando se viola, perdón, la intimidad de esta manera, ¿no? El ingreso de un dron en una casa de una fiscal que encima estaba escuchando, estaba siendo partícipe de la audiencia en la que se evaluaba la prisión preventiva de la cuñada del presidente Pedro Castillo y del alcalde de Anguía, José Medina, ¿no? Quería que nos explique esa parte legal. ¿Con cuántos años se castiga, de acuerdo al Código Penal, este tipo de delitos? Mire, son conductas que pueden ser incorporadas en tipos penales que se ubican en la sección correspondiente a los delitos contra la administración de justicia, en particular en las formas de obstrucción u obstaculización de la justicia, que tiene a su vez diversos tipos específicos. Pero más allá de la posible comisión de estos delitos, en general se debe decir que son conductas que constituyen actos de intimidación, Ujú, más que conductas dirigidas a vulnerar la intimidad de una persona, en este caso de una funcionaria, una fiscal, son actos cuyo propósito específico es intimidar, es ujú, amenazar, es lograr
que la persona objeto de este tipo de acciones se sienta vulnerable, se sienta débil, sienta miedo, y de esa forma se obstruye el proceso de investigación que se está llevando a cabo. Se intenta atacar la integridad de esta investigación. Entonces, Ujú. estos delitos pueden variar, porque si el día de mañana el dron lleva algún tipo de arma y ataca a la fiscal, bueno, estaremos Claro, hablando de otros delitos, de delitos contra la vida, exacto, etcétera. exacto. Pero desde ya se puede decir Ujú. que, que son conductas delictivas que se inscriben en la lesión de bienes jurídicos que el Estado intenta cautelar a través de lo que son conductas proscritas contra la Administración de Justicia en las figuras Y, de obstrucción de la justicia. ajá. Ahora, doctor, y esta obstaculización que estamos viendo, esta intimidación, ¿se debe incluir en la carpeta de investigación contra Jennifer Paredes? ¿Se tiene que abrir una carpeta aparte? ¿Cómo es que también corresponde iniciar la respectiva investigación? Sí, no es la primera vez que señalo que este tipo de actos, en este caso concreto, actos de intimidación contra los Ujú. fiscales por medio del uso de drones, sobrevolando sus sedes laborales o sus sedes privadas, sus domicilios, deben ser incorporados como elementos que se deben sumar a otros ya ocurridos. Eh, por ejemplo, la destitución arbitraria del Procurador General Soria con el objeto de Ujú. capturar la Procuraduría General del Estado. Hoy la Procuraduría General del Estado es un órgano capturado por el gobierno, es un órgano neutralizado. La Procuradora General obedece al gobierno, carece de absoluta independencia e imparcialidad. Los propios hechos relativos a las fugas de personajes involucrados en las investigaciones que conduce el Ministerio Público. Son fugas que hasta el día de hoy se están dando, son delitos que están ocurriendo. Esos también deben investigarse. No son hechos casuales, no son hechos espontáneos, no son hechos circunstanciales ni accidentales. Son el resultado de una planificación criminal debidamente organizada con propósitos específicos, en ese caso las fugas, impedir que estas personas sean sometidas a la acción de la justicia. Luego también está la promulgación de normas dirigidas a criminalizar el ejercicio legítimo de la vigilancia, por ejemplo, de los medios de prensa respecto de investigaciones en curso, sobre todo cuando se tratan de investigaciones contra personajes de poder o de gran corrupción o corrupción política. Y otros hechos, es decir, hay un conjunto de hechos que revela que acá hay una estrategia dirigida a buscar la impunidad. Y entonces el Ministerio Público debiera incorporar todos estos hechos, sumando a los que he mencionado, el asunto de los drones que usted menciona, y llevar a cabo una investigación autónoma. Yo no sé por Ujú. qué el Ministerio Público hasta ahora no lo hace. Ujú. Debería hacerlo, porque la impunidad por los casos de grave corrupción, así como por otros graves delitos, por supuesto, debe estar proscrita de un Estado de Derecho. Y cualquiera que intente buscar la impunidad por medio del abuso de poder, como es el caso del presente que estamos comentando, pues debiera ser investigado y oportunamente sancionado. Esto está establecido como una obligación general del Estado. O sea que no porque quien perpetra estos actos sea un servicio de inteligencia adscrito al presidente de la República o por quien los perpetra o los tolera sea el propio presidente de la República, deben quedar impunes de ninguna manera. Tienen una autonomía criminal, deben ser investigados como tal y debe abrirse otra carpeta. Eso lo he mencionado varias veces. Ujú. Ahora, quiero aprovechar también para consultarle, doctor, respecto al caso específico de Jennifer Paredes. El fin de semana la Fiscalía ha presentado un requerimiento de prisión preventiva contra la cuñada de Pedro Castillo y el alcalde de Anguilla, José Medina. Es un requerimiento de 660 páginas y que revela además un accionar de una organización criminal que apuntaba siempre a repartirse obras, ¿no? Hemos visto cómo se ha fundamentado, cómo hay elementos, ¿no? La prensa, nosotros también hemos estado informando al respecto de las intenciones que ha tenido Jennifer Paredes, ¿no? Para justamente coludirse tanto con su amigo Hugo Espino, el gerente de dos empresas, y además con la participación del alcalde de Anguilla, ¿no? Quien ya lo han señalado colaboradores eficaces, era muy cercano al presidente de la República e incluso lo han señalado que era su cajero, ¿no? Que manejaba cuantiosa cantidad de dinero. Entonces, yo quería consultarle también,
a propósito de lo que ha mencionado Pedro Castillo, que dice que esto es un ataque, que quieren bajonear, ¿no? A partir de los ataques a su familia. Quería saber desde el punto de vista penal si esta es una investigación bien sustentada y encaminada, de acuerdo a su perspectiva. Sí, considero que la investigación contra la cuñada del presidente, el propio presidente de la República, el señor Pedro Castillo, personas, incluyendo funcionarios, exfuncionarios y particulares cercanos o allegados a estos hechos, es una investigación, en primer lugar, legítima, es una investigación legalmente desarrollada. No se trata de una conducta arbitraria ni ilegal por parte del Ministerio Público y del sistema de administración de justicia. Acá no hay persecución penal alguna. De tal manera que es una investigación que está muy bien sustentada en el ordenamiento jurídico constitucional, penal y procesal penal. Es más, incluyendo el ordenamiento jurídico internacional en lo que se refiere a las convenciones internacionales de la ONU contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, de tal manera que no hay cuestionamiento alguno respecto de la intervención del Ministerio Público en virtud de una justificación normativa que conmina y exige que el Ministerio Público actúe, pues de lo contrario, más bien eso sí sería reprochable, que el Ministerio Público ante estos hechos fuese indiferente o fuese pasivo, o fuese inactivo, o fuese negligente. Este no es el caso, de tal manera que ese punto está debidamente aclarado. Nadie con dos dedos de frente podría cuestionar esto. De otro lado, las medidas solicitadas en el caso de la señora Jennifer Paredes, cuñada del presidente, me parece que están muy bien sustentadas, tanto en lo que se refiere a la solicitud, por supuesto, concedida de la detención preliminar, como me parece también bien sustentada la solicitud del Ministerio Público en lo concerniente a la prisión preventiva. Me parece que se dan los presupuestos materiales y se satisfacen los elevados estándares exigidos para la concesión de la prisión preventiva, como así lo ha solicitado el Ministerio Público, en particular el elemento del peligro procesal, porque esto de los drones que estamos comentando, más el hecho de que es altamente probable que la señora estaba en el Palacio de Gobierno cuando la policía llegó a detenerla y que se escapó de allí por virtud de órdenes dispuestas por elementos dentro del propio Palacio de Gobierno, y esto habrá que determinar en lo del Ministerio Público, etcétera, demuestran que es una persona capaz de generar elementos de peligro procesal, sea en la figura de peligro de fuga, como en la forma de obstrucción de la justicia por medio de la de destrucción de documentos, intimidación de testigos, etcétera. De tal manera que a mí me parece que estos elevados estándares referidos al requerimiento, a la satisfacción de los requerimientos exigidos para la concesión de una prisión preventiva, están debidamente sustentados y seguramente serán bien planteados por el Ministerio Público y en esta virtud serán acogidos por el Poder Judicial. Ujú, ujú. Bien, doctor, le agradezco más bien por su análisis, por esta perspectiva legal que nos ha dado. Buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto. Ahora me permito hacer un último comentario respecto al tema. Nosotros como periodistas, pero también como ciudadanos, no podemos aceptar que exista este tipo de amedrentamiento de las autoridades que investigan la corrupción, que investigan a gente que, como muestran las evidencias, que se repartía obras del Estado, obras que debían seguir un curso legal, ¿no? Una licitación, un concurso, una competencia, ¿no? No podemos normalizar este tipo de ataques, porque claramente es un ataque a a la privacidad, a la familia de la fiscal, en este caso la fiscal Marita Barreto, ya pasó también con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, desde acá alzamos una voz de protesta para que estos hechos dejen de ocurrir. Y si siguen ocurriendo, entonces estaremos ahí para denunciarlo como lo hemos venido haciendo. Eso es todo conmigo por el día de hoy. No se olviden siempre de comprar su edición impresa de Perú 21, visitar la página web y por supuesto vernos por este canal de televisión. Muchas gracias. Hasta luego.